Bueno, gente, inconvenientes técnicos son cosas que pueden pasar. Estamos grabando con el celu de Diego, así que hacemos cambio de roles. Sí, como vos quieras. Nada. Son cosas que pueden pasar. Bueno, me estabas contando que Boca en un momento con Borghi se encontraba en zona de promoción. De promoción. Sí, Bueno, Borghi se termina yendo, pasa todo lo que pasa con todos los cambios de técnico que veníamos hablando en la gestión AMEAL. Sí. Y la comisión directiva le permite en el último año de gestión de AMEAL que tome él la decisión de qué entrenador tenía que llegar a Boca. Y termina eligiendo a Julio Falcioni. Me parece que fue un acierto para el momento que Boca vivía, y a tal punto fue un gran acierto que terminamos saliendo campeón invictos, después de lo que fue, digamos, el punto cúlmine de la gran grieta que generó la comisión directiva de AMEAL, que fue la renovación de contrato de Riquelme, ¿no? O sea, ese desgaste del último año de mandato de AMEAL, con ese famoso 10-10 perdón, 9-9 en la comisión directiva, y la definición por voto doble de AMEAL de terminar renovándole el contrato a Riquelme, ¿no? O sea, ahí es donde, cuando nosotros evaluamos la figura de Riquelme, olvídense de lo que yo siento como jugador, que fue para mí el mejor jugador de fútbol que yo vi jugar en una cancha, y sobre todo vistiendo la camiseta de Boca, independientemente de algunas actitudes que yo no comparto con él, como fue lo que hizo en el 2012 en la final de la Libertadores, o haberse retirado con una camiseta que no fue la de Boca y en el Nacional B. Esto para mí fue un capricho que es imperdonable, pero independientemente de eso, ahí fue el primer hecho muy puntual, muy coyuntural, que la figura de Riquelme generó grieta. Bueno, justo te iba a preguntar en un momento por ese tema de la renovación de Riquelme. ¿Por qué se evaluó en ese momento? Porque recordemos que Riquelme, sacando ese semestre del 2007 que ganamos la última copa, vuelve en enero del 2008 y en el 2010 se le vence el contrato. Absolutamente. Bueno, ¿cuál era la dificultad en ese momento para renovarle a Román? No, a ver, primero que el tesorero de la gestión AMEAL era Daniel Angelici, un dirigente que recién incursionaba en sus primeras armas en Boca, y que tenía todo el respaldo y todo el apoyo de Mauricio Macri. Sí. Parte de esa grieta que Boca sufrió la generó Angelici, AMEAL, Riquelme en ese momento en el medio. Riquelme tenía 2-3 condiciones que eran fundamentales. La primera era que quería cobrar dólar billete, y la tesorería de Angelici había marcado claramente dentro del orden administrativo institucional de Boca que Boca pagaba con dólar tope. Sí. Y ese dólar tope estaba equilibrado con los ingresos que los socios de Boca a través de la cuota social y abonos generaba. Vos sabés, para que entienda toda tu audiencia, que generalmente la gestión y los balances de Boca están equilibrados, porque el 70% de los ingresos vienen de cuotas sociales y abonos. Y de ventas de jugadores también. No, 70% de los ingresos genuinos del ejercicio vienen de la cuota social y de los abonos. Sí. Y los egresos, el 70% generalmente se lo lleva el plantel profesional. Sí. Entonces, las cuentas estaban equilibradas, las cuotas sociales aumentaban en función de cierta política de incremento de precios que tenía Boca, y por eso Boca había dispuesto de pagar los contratos de los jugadores con un valor de dólar tope. Sí. Valor de dólar tope que no podía superar el aumento de la cuota social en el año. Básicamente de esa manera se equilibraba. Después, cuando había venta de jugadores, cuando había otros ingresos, cuando había otra situación coyuntural, era lo que permitía a Boca tener superávit. Cuanto más venta de jugadores había, más superávit económico existía dentro del balance. Pero independientemente de eso, lo que Riquelme exigía era dólar billete en su contrato y un contrato de 4 años. La comisión directiva, como le faltaba un año para terminar su mandato,
Angelici consideraba que había que renovar por un año más y que sea potestad de la próxima comisión directiva en la que Angelici se preparaba para ser candidato a presidente, tenía que resolver la renovación definitiva. Y además no nos olvidemos que el técnico que se venía era Falcioni y que Riquelme, bueno, no tenía ese mayor gusto por Falcioni, ¿no? En esa renovación. Entonces, ahí es donde se armó ese tole-tole de comisión directiva y donde finalmente le terminaron dando la derecha a Meal, definiendo él con voto de desempate la renovación, básicamente. ¿Pero por qué se termina inclinando para un lado y no para el otro? Porque Ameal sí quería renovar el contrato de Riquelme, aceptaba las condiciones de Riquelme manifestó que él quería un contrato de 4 años, donde el último año del contrato él lo quería jugar gratis. ¿Vos conocés a algún jugador que juega gratis a la pelota? No. Bueno, entonces que Riquelme deje de mentirnos, porque no jugó gratis. Lo que hizo Riquelme fue firmó por 4 años, pero cobró 3 años en 4. O sea, él cobró los primeros 3 años lo que era el contrato de 4 años y obviamente el último año de contrato ya lo había cobrado en cuanto a primas. Lo que único cobró es sueldo y premios. ¿Y por qué dice que él jugó gratis? Bueno, porque es una manera dialéctica que él siempre tiene de hacer ver las cosas en modo Riquelme y no en modo real, económico, financiero que sufre el Club Atlético Boca Juniors. Yo después igual esta parte lo recorto, quiero mover un poquito más la cámara ahí. ¿Está bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo igual esto que moví la cámara lo recorto. No pasa nada. Pero, ¿por qué después Angelici, a pesar de haber perdido la votación, termina renunciando a su cargo? Además, déjame agregarte algo, la gente se manifiesta a favor de Riquelme con pintadas y marchas. Bueno, por supuesto, porque Riquelme era el ídolo, Angelici se hizo conocido, famoso, popular por haber negado esa renovación y porque también Daniel Angelici empezó a trabajar en su candidatura a presidente. Entonces, esa renovación finalmente impulsada por Ameal hizo que Daniel Angelici renuncie como tesorero, no como vocal titular de la comisión directiva. Él seguía estando en la comisión directiva velando por las expectativas que él manifestaba de Boca, pero renunció a la tesorería perdiendo esa compulsa con Ameal o facilitando que Ameal termine su mandato gestionando con Riquelme y con Falcioni, técnico que él eligió, y a partir de ahí Angelici, siendo vocal titular sin un cargo preponderante en la mesa chica del club, se dedicó a hacer campaña para ganar la elección en el 2011. Estuvo bien elegido por Macri, Angelici, y déjame que te explaye más la pregunta. Yo cuando le hice la nota a Gustavo, a Salvestrini, a quien aprovecho para mandar un saludo, me dijo que en el 2011... Los dos le mandamos saludos. Sí. Hay que darle un saludo a Gustavo, es una gran persona y está haciendo mucho y muy bien su tarea como comunicador en los streaming. Él me dijo que en el 2011 la disputa era entre Angelici y su papá. ¿Por qué Macri se termina inclinando por Angelici? Orlando Salvestrini, padre de Gustavo, fue un dirigente histórico del entorno de Macri. Y siempre luchó por ser el sucesor de Mauricio en la presidencia de Boca. Sí. No lo pudo hacer en una discusión sana de protagonismo entre Orlando y Pedro Pompilio, y a raíz de que en el 2008 Pedro Pompilio y Mauricio Macri acordaron que el candidato a vicepresidente de Pedro terminó siendo Ameal, Orlando se bajó de la comisión directiva, con la expectativa de retomar impulso para ser candidato a presidente en el 2011. Lo que no tuvo en cuenta Orlando fue que Mauricio ya había elegido a su sucesor. ¿Y por qué lo había elegido? Porque acuerdos que él tuvo por fuera de las expectativas coyunturales de Boca, cuando en el 2008, o mejor dicho, en diciembre del 2007, hubo elecciones fallidas en Boca, por eso las elecciones las termina ganando
Pompilio en junio del 2008, Macri pone 3 nuevos dirigentes dentro de la comisión directiva, 3 nuevos directivos, en los cuales estaba Daniel Angelici, ya con la proyección y el acuerdo de Mauricio Macri con Daniel Angelici, que iba a ser el sucesor en el futuro. ¿Cómo evalúas ese primer año de Angelici, que toma la decisión de continuar con Falcioni? ¿Qué pasó en la final del 2012? Bueno, vamos por parte. Después de una campaña electoral que fue muy difícil, donde fue inédito porque fue una elección del mismo oficialismo, sí, en el 2011, claramente se juntaron, como te dije, Ameal, el Tano Beraldi, sí, y Roberto Digón. Sí, los 3 juntos. Y del otro lado, una coyuntura pseudo-macrista, avalada por Mauricio Macri, encabezada por Daniel Angelici, y un conjunto de agrupaciones. Estaba muy dividida la cantidad de agrupaciones con dirigencia ADN Boca en un lado y en el otro. Uh-huh. No es que había macrismo o no macrismo, sino había una coyuntura bastante marcada, Ameal apoyado por el gobierno nacional de Cristina Kirchner, y Angelici apoyado por Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Sí. O sea, ahí donde realmente se involucró la política nacional en esa puja electoral. ¿Viste cuando te dicen, no, porque la política nacional es Macri? No, la política nacional no es Macri, porque claramente... Macri es una parte. No, por supuesto, pero no solamente. No solamente, porque el trinomio que encabezaba Meal y apoyaba Beraldi y Roberto Digón estaba avalado por Cristina Kirchner y Zanini, que era el secretario legal y técnico de la presidencia de Cristina. Con lo cual fue un desafío muy grande en esa elección. La termina ganando Angelici y arranca Angelici con un mandato donde él esperaba renovar el técnico. Él tenía ya acordado Angelici a Guillermo Barros Echelotto. Sí. Pero ¿qué pasó? Boca sale campeón invicto. De hecho, el día que se celebra la elección que gana Angelici, Boca le gana a Banfield, y celebramos el torneo invicto. Dio cátedra a ese equipo donde inclusive Riquelme jugó la mitad del campeonato y la otra mitad la juega Pochi Chávez. Sí, pero Riquelme marcaba la diferencia. Riquelme fue el mejor jugador de Boca que yo vi en un campo de juego, con lo cual cada vez que jugaba marcaba la diferencia. Cuando él está feliz, como dice él, marca doblemente la diferencia. El problema cuando él no está conforme y tiene que ir muchas veces al banco de suplente o no entrenaba y tenía que ir a kinesiología y un técnico le marcaba la cancha, se ponía medio incómodo. O sea que hubo técnicos que le dieron ciertos privilegios. No, hubo técnicos que le facilitaron ciertas actitudes para que él demuestre todo su potencial. Y todos esos técnicos que le lograron sacar ese potencial, los hinchas como nosotros disfrutamos del mejor Riquelme. Claro. Claramente, le pasó a Russo, le pasó a Bianchi, le pasó a Basile, o sea, le pasaron a grandes técnicos. Ahora, cuando hay un técnico que se te planta y te pone la marca personal, bueno, se sintió incómodo y por eso dejó de meter lo que tenía que meter, dejó de ser el Riquelme que nosotros estábamos acostumbrados. Angelici le renueva a Falcioni porque salió campeón invicto. Lamentablemente, para Guillermo se tuvo que ir a Lanús en ese momento. Y Boca arranca con la base del campeonato invicto que había celebrado Boca con Falcioni, arranca la Copa Libertadores. Sí. Y la verdad que tuvimos una muy buena Copa Libertadores. Boca incorpora 2 refuerzos. A Silva y a Ledesma. No, ¿Ledesma no estaba antes? No. Nosotros traemos a Silva de la Fiorentina, sí, y a Ledesma que viene de Francia. Y con esos 2 refuerzos arrancamos la Copa Libertadores, llegamos a la final, y ya había un desgaste entre Falcioni y Riquelme, y fue donde Riquelme le manifestó a Angelici a las 3 de la tarde, previo a jugar a las 9 de la noche, que se había quedado sin fuerzas y que era su último partido en Boca.
pero es lo común. Pero yo tenía 5 años en ese momento. Yo, por lo que vi después, el quilombo se genera cuando sube un tuit el hermano diciendo se viene una bomba terrible, algo por el estilo. La noche anterior. El Chanchi sube un tuit. No, Sebastián, el que es fotógrafo. Perdón, Sebastián. Sube el tuit donde se venía la bomba la noche anterior y a las 3 de la tarde todo ese raíz mediático que hubo fue donde se juntaron en la habitación de Angelici, Riquelme y el presidente y 6 horas antes de jugar la final le dijo que era su último partido. Pero los compañeros se enteraron después del partido, dicen. No, los compañeros, la verdad que desde la reunión con el presidente hasta que salieron a la cancha había mucha tensión, mucho malestar, mucha incomodidad en el vestuario. Boca venía, creo que, de empatar de 1-1. de local y no había ese clima de final festiva, ¿viste? La verdad que había muchas caras caídas. Igual te puedo decir algo. Yo de ahí a pensar que el tipo entró a la cancha dispuesto a ir para atrás, yo no lo creo. Yo no estoy manifestando eso. Bueno. Yo nunca voy a decir que un jugador de fútbol fue para atrás vistiendo la camiseta de Boca. Lo que sí te manifiesto, y esto lo garantizo porque yo estaba dentro del hotel en ese momento y era dirigente de la gestión Angelici, fue que la cara de culo que tenía el presidente y la cara de circunstancia que había en el vestuario de Boca era bastante importante. Bueno, post final del 2012, Riquelme se va. Falcioni sigue 6 meses más, donde ahí la cancha fue un grito de guerra a favor de Riquelme y en contra de Falcioni. Y en la despedida de Schiavi ponen el cartel luminoso, si te acordás, un saludo de Bianchi. Sí. Y ahí la cancha se cae encima. Sí, la cancha de Boca nunca fue un manto de guerra entre Riquelme y Falcioni. Falcioni lo puteaba. Lo puteaba porque los resultados no eran los acordes en ese semestre. Sí. Pero hubo un hecho inédito previo a ese partido de despedida del Flaco Schiavi y ese video de salutación al Flaco donde participó Carlos Bianchi. Sí. Y fue que en esa semana anterior al cierre del campeonato hay un encuentro entre el presidente de Boca y Falcioni, y ambos acuerdan la renovación del contrato de Falcioni. Y había un clamor realmente, un clamor de nuestra gente de la vuelta de Bianchi. Lo había logrado Ameal solamente como manager, pero ningún presidente de Boca posterior a Pedro Pompilio había logrado la vuelta de Bianchi. Y ese clamor popular en la despedida de Schiavi hizo retroceder la decisión al presidente de Boca y le manifestó a Falcioni que no estaban dadas las condiciones para continuar y salió a buscar a Bianchi. Y quizá haya sido el primer grave error que cometió Angelici como presidente. Esa no renovación a Falcioni donde ya estaba todo acordado. Y esa ida a buscar a Bianchi, creo que fue un error de gestión de Angelici. No quiere decir que Bianchi no se merecía volver, punto uno, y que realmente Angelici logró, por su capacidad de gestión, que Bianchi vuelva. Uh-huh. Pero Bianchi evidentemente ya estaba grande, estaba maduro para dirigir la primera división. El cuerpo técnico que conformó Carlos no fue el más adecuado para ese momento de Boca. El hijo porque estaba metido. Ya no estaba más Ischia, ya no estaba más el Totibeglio. Armó con un chico que se llama Castro de apellido el cuerpo técnico. El preparador físico, Santella, no era el Santella de las viejas, los viejos y grandes momentos de Bianchi. Santella estaba como coordinador de todos los preparadores físicos, con lo cual no estaba bien consolidado el nuevo cuerpo técnico de Carlos,
y sí, obviamente que en las incorporaciones y en los potenciales refuerzos eligió mal. Después de conocimiento popular que Mauro, su hijo, estaba muy involucrado en todas las incorporaciones del club, pero bueno, eso también es parte de lo que el presidente de Boca permitió por lo que significaba Bianchi en la gestión, ¿no? Bueno, pasa el ciclo Bianchi y me quiero detener en algo que vos dijiste, que fue que Riquelme se retira con la camiseta Argentinos Juniors. ¿Por qué Riquelme no sigue? Bueno, pará, no es que pasa solamente el ciclo de Bianchi. Bianchi, 4 de enero del 2013, inicia su pretemporada. Sí. Y manifiesta como diagnóstico que la defensa de Boca era lenta. Y trae 2 incorporaciones mal elegidas, que son la de Chiqui Pérez y Ribaí Rodríguez. Y le pide a Riquelme volver. Era parte del acuerdo que había cerrado con Angelici. Angelici le dijo: Boca está por encima de todo y de todos, y si vos considerás y lo podés convencer que Román vuelva, de hecho tenía contrato vigente, no habían rescindido ese contrato que le había renovado por 4 años. O sea que siguió cobrando. Bueno, estaba suspendido el contrato. El contrato estaba suspendido, Riquelme se había retirado, pero como no había vuelto a jugar en ningún lado, claro, veía los partidos de Boca y sufría los partidos de Boca por televisión y los criticaba también. En un momento dado le dice que no a Bianchi en enero, pero en febrero, cuando Boca va a jugar a Mar del Plata y pierde con River, lo llama a Carlos y le dice de volver. Y Boca le abrió las puertas. Si vos me preguntás a mí, otro error no forzado de la gestión Angelici. No voy a compartir. No. Yo te digo mi opinión. Sí. No quiero manifestar que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pero para mí, Boca es tan grande, tan pluralista, tan amplio, y es de todos los hinchas y socios de Boca que cada uno tendrá la oportunidad de opinar como quiere, conociendo la historia, ¿no? A mí me gusta debatir desde el conocimiento. Pero Riquelme vuelve, quedamos afuera de la Copa Libertadores con Newell's en Rosario, en esa definición interminable de penales, donde inclusive Román erra el primer penal de los 2 que pateó. Sí. Y a Bianchi le fue mal, lamentablemente le fue mal. Tienen que tomar esa decisión de terminar con su mandato, y en el interín está la famosa renovación de Riquelme, sí o no, y esto te lo digo con mucho conocimiento de causa. Riquelme decidió no renovarle a Boca por 2 cuestiones. Primero, porque no sabía quién iba a ser el técnico que reemplace a Bianchi y cómo se iba a sentir en el vestuario. No tenía la mayor simpatía con el presidente de Boca por todas estas idas y vueltas que habían sucedido. Y además Argentinos Juniors estaba en el Nacional B y tenía muchas ganas de volver a primera. El presidente de Argentinos Juniors había manifestado sus ambiciones y era un dirigente de peso de la AFA en ese momento, y por 3 millones de razones Riquelme se terminó yendo a Argentinos Juniors. 3 millones de razones. Decime esas 3 millones de razones. ¿Pidió 3 millones de razones? No, eso es lo que le pidió a Segura y lo que Segura le pagó. Si no, no iba. No, a ver, Boca le ofreció una renovación a modo administración Angelici. Dólar tope, 1 año de contrato, y decidió terminar su carrera deportiva en el Nacional B. Bueno, me quiero meter también con lo que fue tu paso como dirigente de Boca hasta llegar a la actualidad. Primeros 4 años Angelici, me contabas que estabas como dirigente. ¿En qué estabas?
Del 2012 al 2015. Los primeros 4 años de la gestión Angelici estuve a cargo de procesos de modernización y tecnología de Boca. Soy uno de los impulsores de la implementación de socio adherente en el club. Trabajé mucho en la investigación, trabajé mucho en buscar cuáles eran las mejores plataformas digitales que había por diferentes lugares del mundo y encontré que Palmeiras había lanzado el año anterior, allá por el 2008-2009, Socio Torcedor, que era una plataforma desarrollada por un startup argentino, una empresa que se llamaba Big Evolution, y que cuando hablé con su fundador le pregunté si esa herramienta la podíamos customizar para Boca, y a inicios de la gestión Angelici en el 2012 empezamos a crear la comunidad de socio adherente que a mi gusto y a mi entender tendría que haber sido la comunidad de socios Boca, que era un Facebook interno que Boca tenía que tener para conectarse con sus socios y con sus hinchas. Y así fue como creamos y lanzamos Socio Adherente. Ya estaba en el estatuto del club, porque lo impulsó Pompilio Conameal, allá por el 2008-2009, y Angelici, bajo la órbita de gestión mía, implementamos Socio Adherente. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué implementaron el Socio Adherente? Porque había una demanda insatisfecha de hinchas de Boca que querían ser socios de Boca y no podían, y creo que Boca merecía que haya una herramienta para tener sentido de pertenencia, para tener la credencial del club de nuestros amores, y a partir de ahí sentíamos que había una oportunidad inclusive económica para el club. Entonces hoy Socio Adherente representa el 10% de los ingresos del balance del club, con lo cual es algo que quedó en el legado de la gestión y que además cumplió una expectativa muy pero muy fuerte. Imagínate que nosotros inicialmente creíamos que íbamos a lograr 30.000 socios de inscripción, y hoy el programa lleva más de 120.000 socios. Lo que sí garantizábamos nosotros en la gestión Angelici fue que, como nosotros estadísticamente hablando sabíamos que entre 2.000 y 3.000 socios se daban de baja por fallecimiento o morosidad o caducidad de la cuota, garantizábamos que los socios adherentes, por orden de llegada, 3.000 por año se incorporaban a partir del 2013. Y así fue sucediendo, y creo que fue un boom, un éxito, porque al año de programa de socio adherente no solo teníamos conectividad con el socio de manera digital, que era una innovación para la gestión del fútbol argentino, sino también ya teníamos más de 100.000 socios dentro del programa. A mucha gente no le benefició igual el tema del socio adherente. Yo conocía que había gente que se daba de baja porque pensaba que no le iba a pasar nunca más. Mirá, socio adherente... ¿Cómo manejaban el tema de la espera? Ahora te explico. Socio adherente llegó como una necesidad de satisfacer el sentido de pertenencia, pero con un reglamento muy claro. El socio adherente no tenía derecho de ingresar a la cancha y era una orden de llegada en una lista de espera para poder ser socio activo. Eso fue en el 2012. En el 2014 sucede algo fuerte para el fútbol argentino, y se elimina el ingreso de tribuna visitante a los estadios. Por diferentes motivos 2013. Se elimina esa situación, y nosotros aprovechamos la tribuna Alta Sur para que 4.500 socios adherentes puedan ir pagando un adicional a la cancha los domingos. Eso hizo que se fomente aún más el programa, y que haya más socios adherentes y que querían ir a la cancha. Ahora, el programa era muy claro. No había derecho a ingresar, y solamente la comisión directiva garantizaba de 2.500 a 3.000 socios por año el ingreso en función de las bajas. Y eso se cumplió. Nosotros nunca le mentimos en ese sentido a los socios. Lo que pasa que después sí hay una coyuntura que
hoy estamos en el 2026. Pasaron ya 14 años de la implementación del socio adherente, no le dimos ningún beneficio adicional y hoy la tribuna sur alta no la ocupan más los socios adherentes, sino que se cortó post pandemia y solamente venimos con socios con filtro. Y eso sí es algo que en el socio adherente existe una gran frustración, pero el reglamento es claro y no hay ningún tipo de engaño al socio. ¿Y por qué decidís pasarte cuando son las elecciones en el 2015, que Angelici es reelecto, pasarte a pro tesorero? No, yo no tomo decisiones. Las decisiones generalmente las toma el presidente. Pero vos podés decir que no. No, a ver, esto es muy simple. Yo, durante la gestión en estas actividades, tareas y proyectos de modernización, no solo se implementó socio adherente, se implementó padre socio, hijo socio, donde facilitamos a todos los padres que no tenían a los hijos asociados al club a que sean parte de la historia y la vida institucional del club. Se implementó abono solidario, de la misma manera que copiamos socio adherente del Palmeiras, trajimos la misma herramienta que tenía el Real Madrid en el Bernabéu y dispusimos de abono solidario. Quiero reconocer que la gestión de Riquelme ha mejorado el abono solidario, pero la idea era evitar la reventa, evitar la comercialización de los abonos y que realmente los hinchas y socios de Boca seamos solidarios con otros hinchas y socios de Boca que puedan ir a la cancha. De hecho, vos, antes de empezar la entrevista, me dijiste que eras socio adherente y que ibas a la cancha a través de abono solidario. Bueno, esa es una herramienta que implementó la gestión Angelici y otras cuestiones más. Vienen las elecciones, Angelici decide renovar su gestión y enfrentado a Angelici, en lugar de una única lista encabezada por Ameal, hubo dos listas, una encabezada por Ameal y otra encabezada por el Tano Beraldi, donde Angelici venía con el antecedente frustrante del gas pimienta, pero con la ilusión de haber incorporado a Carlos Tevez en su mejor momento futbolístico, habiendo jugado la final de la Champions League con Juventus, y logramos traer un jugador de élite para darle nuevamente ilusión. Y bueno, Angelici ganó con el 41% de los votos, segundo salió Ameal, tercero salió Beraldi, y ahí te soy honesto, yo heredé de mi papá un espíritu militante, muy vinculado al socio de Boca, muy orientado en la satisfacción y en el diálogo y en el consenso y estar presente permanentemente en las necesidades del socio, y tuve una muy buena labor en la elección en cuanto al convencimiento para la renovación de Angelici, y digamos que el presidente Angelici me premió dándome la responsabilidad de ser parte del consejo económico del club, dándome la protesorería. ¿Qué pasó el día de los pimientas? ¿Por qué pasó? Porque hubo unos chicos que querían que los jugadores de Boca... los jugadores de River... que los jugadores de Boca celebren dentro del campo de juego, viendo llorar a los jugadores de River con un dron, un fantasmita, y nosotros los hinchas de Boca cargando a River porque si habían ido a la B. Se fue de mambo, se pasó de rosca, fallaron los controles de seguridad, tanto internos como gubernamentales, y a mi entender, de manera errónea y forzada, se suspendió el partido. Diego, esto te lo digo, no se te puede meter el presidente de River. Coincido con vos, eso es otro de los grandes errores del presidente Angelici, pero lo hablamos puertas adentro en comisión directiva. ¿Y qué dijeron? Que Donofrio es un traidor. Es un traidor, faltándole el respeto a la institución, y el presidente de Boca, lamentablemente, en ese momento, o era un escándalo en el campo de juego, que muchos fomentaron y que querían ese escándalo,
o lamentablemente se dieron las circunstancias que se dieron y Boca pagó las consecuencias. ¿Vos, presidente de Boca, no bajás? No, el presidente de Boca estaba. Pero bajá campo de juego. Estaba donde tenía que estar. Lo que En el palco presidencial. No estaba en el palco presidencial. ¿Dónde estaba? Al lado de Donofrio. Al lado de Donofrio. Lamentablemente es así. Está bien, estaba al lado de Donofrio, pero ¿qué hizo para evitarlo? Donofrio le ganó de mano y se le metió en el campo de juego. Y no está bien. Yo te doy la derecha. No está bien. Es algo que realmente hoy el expresidente lo sufre. Es así. Fue una carga que él tuvo durante los siguientes años de su gestión ese día. Todos se lo terminan cobrando. ¿Pero por qué todos se lo terminan cobrando? Porque cuando vos tenés la oportunidad de renovar el mandato, como sucedió con la contratación de Tevez y con la nueva ilusión a través de la conducción ya del Vasco Arruabarrena de ir a un nuevo proceso deportivo de 4 años, todos contábamos con la ilusión de que lo íbamos a revertir. Ahora, perdiste con el tema del gas pimienta en el escritorio y después, por todos los hechos que seguramente vos me vas a ir preguntando que se fueron dando, el socio de Boca hoy rechaza la figura de Angelici. Sí, voy a preguntarte por un hecho que es el que pasó en el año 2018, que todos sabemos, pero antes de tocar ese hecho, quiero preguntarte, para algún distraído, ¿qué es el labor de un pretesorero? Protesorero. Protesorero. No, a ver, Boca tiene 4 cargos muy importantes dentro de la gestión. Sí, ya lo sé. Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Cuando, no, gracias. Cuando vos contás con un buen equipo de laburo y entendés que podés delegar y empoderar ciertas funciones, el tesorero elige sus colaboradores y dentro de los colaboradores había un cargo político que era el mío, que era el de protesorero, y trabajamos mucho con el que fue el tesorero de esos 4 años de gestión, que es Matías Ahumada, en la administración, la liquidez económica y la gestión financiera económica del club. Y eso es un poco lo que hizo que los 4 años de gestión, 2015-2019, los balances de Boca hayan sido siempre creciendo y superando. De hecho, el último balance que presentó la gestión Angelici en el 2019, que yo no celebro que Boca tenga el mejor balance del mundo, porque lo que celebramos nosotros son las alegrías a través de los títulos, a través de los campeonatos, pero la sanidad económica o el bienestar económico te garantizan tener buenas inversiones, tanto en infraestructura como en plantel profesional. Y el último balance que presentó la gestión Angelici en el 2019 es tan similar en cuanto a superávit económico como el último balance que presentó la gestión Riquelme y que tanto celebraron. Bueno, ahora yo te quiero preguntar, porque la verdad que algo que se adjudica y para mí bien esta gestión es que el tema de la cancha está muy bien. ¿Por qué en la cancha en ese momento o se inundaba, o había arena como hubo, o se inundaba? ¿Por qué la cancha estaba descuidada? Muy simple, y lo venimos hablando haciendo revisionismo de historia, ¿no? Desde la década del 80 que Boca sufrió diferentes situaciones, coyuntura, de hecho hablamos de la década del 90, Alegre hizo renovación lumínica del estadio 30 años después, gracias a un aporte económico de Canal 9, se la pagó Romay la luz a la cancha de Boca, y Angelici le hizo pequeñas obras porque tuvo una política errada o buena, eso queda a criterio del socio de Boca, donde puso todos los cañones y todos los focos al servicio del plantel profesional y generó un mantenimiento básico, estructural al estadio. Inclusive, hay un montón de obras que se han realizado en el estadio que no lucen, por ejemplo, toda esta lumínica de LEDs nueva
que tiene la Bombonera, que se utilizan permanentemente en estos últimos eventos, eso es gestión Angelici también. O sea, se han hecho modificaciones y renovaciones. Lo que no se hizo es poner en valor, darle mucha más visibilidad, que sea más vistosa, que tenga mejores servicios e infraestructura, como Riquelme hoy le está dando a la Bombonera. Pero ojo, todo tiene un fin, o sea, todo tiene un motivo, todo tiene un detrás de escena. O sea, yo siento que Angelici se fue preparando para ganar la Copa Libertadores y después volcar mucho de su visión dirigencial en infraestructura, y fue preparando el camino, fue comprando las tierras de Casa Amarilla, fue desarrollando Boca Predio, porque yo fui parte de la gestión donde se desarrolló y se inauguró el Boca Predio. Y una vez que ganábamos la Libertadores, iba a abocarse y a abordar todo lo que tenía que ver con la Bombonera. ¿Por qué lo digo? Porque si bien no la pintó de azul y amarillo, o no le cambió las butacas, o no mejoró el drenaje del campo de juego, y esto te voy a dar dos connotaciones por las cuales no se hizo esa obra. Sí fue preparando el terreno y el camino. ¿Me explico? Sí. Y mucho de lo que hoy Riquelme está usufructuando es porque Angelici construyó la base. Porque de eso se tratan las gestiones de Boca. Boca está por cumplir 121 años de historia. Sí. Entonces, cualquier dirigencia que recibe un nuevo mandato, en mi visión, tiene la obligación de mejorar lo que recibió. Sí, claro. Entonces, Riquelme tiene la obligación de mejorar lo que recibió. ¿Qué recibió? Una cancha con un campo de juego que se inundaba y le generó la infraestructura adecuada al estadio. Ahora, ¿en dónde lo generó? ¿Cuándo lo generó? Cuando no había fútbol. Cuando no había fútbol. Pandemia. No, el drenaje lo hizo principio del 2022. ¿Boca no jugaba la Libertadores? Principio del 2022. Por eso. ¿Cuándo jugó la Libertadores Boca? Y 2020, 2021 también lo jugó. ¿Y en el 2022? Sí, está bien, pero yo te estoy hablando que el cambio del drenaje... Lo que te quiero decir es que el cambio de drenaje tiene que darse en una ventana de tiempo determinada. Y en la gestión de Angelici no hubo ese tiempo para poderlo hacer, porque Boca jugaba de local desde enero, febrero para adelante. Porque jugaba Libertadores, porque jugaba torneo local, porque había un montón de situaciones y obligaciones que Boca tenía desde el arranque de la gestión. Eso no quiere decir que no estaba planificado. Eso no quiere decir que no estaba cuantificado. No es que se abandonó la Bombonera, se mantuvo a la mínima expresión. Riquelme la mejoró muchísimo. ¿Pero por qué la mejora muchísimo? Porque no tiene ningún tipo de vocación y motivo y motivación para realmente darle un cambio de infraestructura violento. Yo sinceramente, hasta no verlo concretado en un proyecto de ley, en un proyecto donde la legislatura le apruebe los planos, donde el área de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires le apruebe los planos, le consulten realmente a los profesionales que le tienen que consultar y no a un concesionario de vía o no a un regulador del uso de transporte público como es la CNRT. La CNRT no te define una obra. La CNRT en el peor de los casos te dice, por acá pasa el tren, a mí no me jode que armes 4 columnas. Pero todavía no hay un proyecto de infraestructura realmente de ampliación de la Bombonera, y a mí me gustaría que eso se aborde desde otro lugar. Esa es mi mayor crítica hacia Riquelme, que con muy poco, como es pintar la Bombonera, que está hermosa, ampliar los patios de comida, que está hermoso, generar el día que lo podamos disfrutar un Hard Rock, que es una marca internacional, y me parece bien en la evolución y en la sociedad con la marca. Quizá no me parezca bien el contrato. Pueden firmar eso. Por eso, ¿qué te estoy diciendo? Quizá no me parezca bien el contrato, sí la sociedad comercial. La sociedad comercial evoluciona porque me parece que le sirve a las dos marcas. Ahora, el contrato que firma Riquelme es bastante tendencioso y hasta, te digo, sospecha que alguien metió mano en el contrato, porque realmente, si no, el que pagó ese contrato por derecha, se supone o se sobreentiende que tuvo que haber pagado algo por afuera. Bueno, a diferencia de Martín de Mendiguren, él me dijo, a mí no me interesa si está o no el Hard Rock, yo quiero que le den plata a Boca. Evidentemente a vos sí igual te importa que esté el Hard Rock.
¿Sabes por qué a mí me importa? Sea Hard Rock o sea el Rockefeller Center, no me interesa la marca. Sí, sí. Lo que a mí me importa que a Boca le devuelvan prestigio internacional. Boca es la marca más importante de la Argentina y es la marca que tiene más exposición en el mundo. Vos le preguntás a cualquier extranjero, a cualquier turista, y lo primero que se le ocurre como institución es Boca Juniors y como persona, Maradona. Esos son los emblemas de la Argentina en el mundo. Sí. Entonces, en ese contexto, cualquier sociedad comercial que se realice con una marca de renombre es importante. El Hard Rock que más factura en el mundo es el de Manhattan en Nueva York. Y el Hard Rock como marca tiene expectativa de convertir a Boca en el segundo comercio que tiene el Hard Rock en el mundo. Y eso yo lo voy a respetar, si es que le van a poner inversión, pauta, difusión y una buena sociedad comercial. No un negocio secundario por afuera. Porque al final de cuentas lo que estamos vendiendo es la misma confitería que estaba concesionada. Y es más, si el Hard Rock se te asocia como marca, se supone que debería pagar muchísimo más que el viejo concesionario de la confitería. Y Sí, sin sí. embargo eso no sucede. Igual ellos también te pueden decir, paga más. Sí, pero Boca está invirtiendo $500.000 en infraestructura que debería pagar el Hard Rock y lo está pagando Boca a la obra civil. Parece que a Riquelme y a toda la gestión que colabora con Riquelme les encantan las obras civiles en el estadio. Hay cada vez más obras civiles. La verdad que me llama poderosamente la atención que no estén invirtiendo en figuras realmente para ganar a Libertadores y estén sobreconstruyendo sobre un edificio que se inauguró en 1940. Y a mí eso sí me llama poderosamente la atención. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que es actualidad. Quiero cerrar con lo que fue con tu gestión con 2 o 3 cosas. Primero, ¿por qué vamos a Madrid? Bueno, cuando te hablé del gas pimienta y te marqué responsabilidades en la seguridad interna de Boca, Sí. y en la seguridad gubernamental, claramente lo que vivimos en el Gallinero fue un bochorno. Lo que nos pasó al llegar al estadio fue bochornoso, repudiable, y las autoridades, tanto gubernamentales de la ciudad como gubernamentales de la nación, se tendrían que haber hecho cargo y haber resuelto. Y dentro de las decisiones gubernamentales, porque no olvidemos que el presidente de la Argentina era Mauricio Macri, Sí. nunca tendría que haber permitido que el mayor evento deportivo de la historia de la Argentina, como es la final de la Libertadores de América entre los dos clubes más importantes de la Argentina, se juegue en el exterior. Y eso es una decisión 100% política. Habrá que encontrarle la vuelta o la lógica de por qué alguien tan especial y poderoso del exterior como el presidente del Real Madrid, que tenía negocios con el Estado Nacional en la Argentina en esa época, terminó facilitando la mudanza del partido más importante de la historia de la Argentina a Madrid. Y ahí te digo, más allá de las decisiones de Conmebol, no hago cargo ni al presidente Angelici ni al presidente D'Onofrio. Yo responsabilizo muchísimo más al presidente de la Nación, que permitió que las autoridades de la Conmebol hayan tomado esa decisión. Angelici, si podía, se plantaba. ¿De qué manera? No se juega. Perfecto. ¿Y qué hacemos? No jugamos. Y ¿Declaran deserto el torneo o lo declaran campeón al rival y a nosotros nos suspenden 5 años de jugar a la Libertadores? ¿quién te dijo que nos suspenden 5 años? El reglamento de la Conmebol. Que si no te presentás a Si jugar, no te presentás por walkover, te suspenden 5 años. entonces tenés peso y hace algo para que te den la copa. Bueno, a ver, hubo un tribunal que evaluó que el partido tenía que continuar. Lamentablemente, un partido de octavo de final no tiene el mismo peso en el mundo que la final de la Libertadores. Te vuelvo a repetir. Vos quizá, desde tu experiencia, desde tu inexperiencia, de tu juventud, más allá de que tenés un pensamiento muy bien formado, Gracias. tenés que estar en el lugar y en el momento adecuado. Algunos hinchas de Boca, algunos socios de Boca estaban contentos porque le iban a sacar la localía.
¿Te acordás que Bueno, sí, se iba a jugar en Mendoza, se iba a jugar a puertas cerradas, se iba a jugar... A ver, Angelici se comprometió a jugar el partido. Queríamos jugarlo el domingo, esto fue un sábado, queríamos jugarlo el domingo, los jugadores de Boca no quisieron jugar el domingo. Eso te lo iba a decir. Yo escuché que Angelici sí quería jugar, Guillermo y el plantel no querían. No quisieron jugar el domingo, el compromiso era jugar al otro fin de semana, y eso fue una decisión ya de Conmebol, de que como no se jugó el domingo, el comité de Conmebol, estando en retiro, en un hotel de retiro, tomó la decisión de levantar campamento y llevarlo al tribunal. Te puedo decir algo igual también. Si Pablo Pérez no se sacaba ese parche que tenía y jugamos ese día, ¿no se la ganábamos? El diario del lunes, es difícil. A ver, yo veo, porque estaba presente, salir del Hotel Madero ese sábado con las 5.000, 6.000 personas que había alrededor del micro, que no podíamos salir prácticamente, ir en caravana hasta el Gallinero y sentirnos realmente que éramos invencibles. A pesar de que jugábamos solamente con público local, nosotros sentíamos que éramos invencibles. Sucedió todo lo que sucedió, ya todo lo que pasó después es parte de la historia. No te olvides que, más allá de si está bien o está mal que hayamos jugado a Madrid, llenamos la cancha en Madrid y estuvimos a 17 minutos de la gloria. Sí, claro. O sea, después... No, y el primer tiempo sí podíamos, más. Después podemos discutir si Guillermo hizo mal los cambios, si no llevó a Cardona al banco, por qué Tevez de los 180 minutos o de los 210 minutos que duró el partido, porque eran 90 y 120 que duró el segundo partido, Tevez jugó solamente 10 minutos. ¿Por qué Benedetto pidió el cambio? Bueno, se sintió lesionado. Yo he tenido una discusión personal con Darío. Yo soy 9 de Boca. Acababa de hacer un gol, no pido el cambio, pero me tienen que sacar muerto. ¿Cómo hago? Y eso te lo voy a discutir. Dago no puede hacer lo que hizo. Bueno, ya está. ¿Vos también se lo dijiste a él? No, yo no tengo mucha charla con Fernando Gago, pero bueno, claramente ahí hubo errores. A ver, el primer tiempo brillante porque tácticamente fue lo que planteó Guillermo. Sí. Te vas 1-0 ganando y la verdad que lo ideal hubiera sido cerrar el partido, poner 2 líneas de 5 antes que te echen a Barrio. Pero no importa, yo digo cerrar el partido porque yo quería ganar 1-0 con aliento, ¿entendés? Pero bueno, lamentablemente no se dio así. Ya está. Bueno, saliendo de esa final que es preferible olvidar, hay dos cosas que quiero hablar del año 2019, que es su último año de gestión, antes de meternos en la actualidad e ir cerrando esta nota. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Todo bien. Yo cuando hablo de Boca estoy feliz. Está perfecto. Con lo bueno y con lo malo, con errores y con aciertos. O sea, uno que vivió la vida institucional de Boca con tanta pasión como la vivo yo, me encantaría que me hubiera ido bien en cada instancia que me tocó participar. Pero yo la pasé siempre bien, como hincha cuando Boca ganaba y muy frustrado como hincha cuando Boca perdía. Sí. Y como dirigente me pasó lo mismo. Hay en un momento cuando asume esta gestión que dice: la gestión de Angelici recibió pagos adelantados que no le correspondían, perdón. ¿Es así? No es así. Yo te estoy preguntando porque es algo Boca que se lo va a preguntar Martín. Boca al cierre de la gestión, sí, lo he discutido con Martín, tengo una excelente relación, Sí. Le mando saludos también, hemos compartido escritorio juntos también cuando él fue director del área de sistemas, implementó conmigo socio adherente, por eso conoce perfectamente la historia, pero, a ver, esto es muy simple. El que preside el club tiene el derecho de administrar el club como corresponde y le parece. Siempre dentro de normas vigentes, de leyes y normas contables, básicamente. Boca tuvo la oportunidad de vender a Benedetto y a Nández. Sí. En un momento donde el mayor desafío para nuestra gestión era tener revancha del 2018. Y teníamos que encarar el 2019. Sí.
estábamos entre mayo y junio del 2019, pretemporada en junio en Estados Unidos, y llega una oferta por Darío Benedetto del Olympique de Marsella y venía muy pero muy fuerte. O sea, el presidente de Boca se plantó y dijo: yo quiero 25 millones de dólares. Y bueno, ¿Por cuánto se fue? ¿Se fue por llegó una oferta muy difícil de rechazar, y el segundo condicionamiento que puso Angelis es: yo quiero la plata por adelantada. Porque quiero la plata por adelantado, porque tengo que reponer al jugador dentro del plantel. Nosotros teníamos que jugar la Copa Libertadores, teníamos que jugar cuartos de final, semifinal y final en el segundo semestre del año. Bueno, sí, yo después voy a disentir con el hecho de poner esa plata por Hurtado, pero es un tema mío. Pará, que Hurtado no fue el reemplazo de Benedetto. Sí. Independientemente que, de la misma manera que podés calificar Hurtado fue un robo 6 millones de dólares, como Velasco hoy es un robo 10 millones de dólares, con el diario del lunes, ¿no? Porque la verdad son apuestas que Burdizo hizo por Hurtado y que Riquelme hizo por Velasco. O sea, y no le voy a ir en contra de Riquelme porque trajo a Velasco, ¿entendés? Son apuestas que te salen mal, como muchos jugadores salieron bien. Pero lo que te quiero manifestar es que, hablando de Benedetto y la venta de Benedetto, Angelis quería la plata por adelantado. ¿Por qué? Porque estaba Guiñac para venir, porque estaba Carrillo para venir. Había alternativas de renombre de jugadores que jugaban en México o en Europa que venían a reemplazar a Benedetto. Y para reemplazar a Benedetto se necesitaban dólares o euros. Sí. Y en ese contexto Angelis quería cobrar la venta de Benedetto por adelantado. ¿Qué logró Angelis? Que el Olympique de Marsella emita documentos que puedan ser descontados en un banco, que el Olympique de Marsella garantice esos documentos de descuento y la plata entraba genuina al club. Se firmaron los papeles y se cobró el pase de Benedetto. Perfecto. Y lo mismo sucedió con Nández. El balance aprobado en el 2019, porque hay un balance de corte al cierre de cada gestión que tiene que aprobar la comisión directiva entrante. Y ese balance de corte que aprobó la comisión directiva entrante tiene inscriptas las ventas, como yo te estoy manifestando, de Benedetto y de Nández. Con lo cual no se hizo ningún tipo de ilícito, todo lo contrario. Ahora, son decisiones de gestión. Sí. Decisiones de gestión como las mismas decisiones que está tomando Riquelme ahora a la hora de gestionar el club. Y que nadie pone en tela de juicio, porque cuando el presupuesto o el balance se aprueban en la asamblea de representantes de socios del club, se avala porque hay una auditoría y un contador que esté avalando el balance del club. Y por último, para cerrar la gestión, hay un video de el que fue prosecretario de Carlos Aguas, que en un momento insulta, escupe a los hinchas de la platea baja, y creo que vos estás al lado en el palco presidencial. Sí. ¿Vos le dijiste algo con respecto a eso? ¿Che, no da? Yo todo lo que tuve que hablar de lo que fue la gestión, lo hablé de puertas para adentro, lo discutí, hemos discutido, hemos peleado, por supuesto, peleado como gente civilizada, ¿no? Entiendo, sí. Hemos tenido diferencias, gracias a Dios, y esto hablo por experiencia propia, no por experiencia ajena, todo lo que he manifestado no ha sido usado en mi contra, o sea, no ha habido ni rencores ni réplicas, y tengo muy buena relación con muchos dirigentes de la actualidad y de la gestión donde yo participé. Con lo cual, los errores son sometidos a la evaluación del socio. Yo puedo hablar de lo que hice yo. Y con toda mi historia dirigencial, con errores y con aciertos, pero con ningún error frente al socio o ningún error frente a la ley. Pero lo que hagan los demás corre por cuenta de los demás y tienen que dar explicaciones los demás. Sinceramente, cuando hay discusiones pasionales, lo que no puede haber son excesos.
Las discusiones tienen que quedar en discusiones. Sí, sí. Lamentablemente, yo sé lo que le pasó y lo que sintió Carlos Aguas, pero tiene que responder él y me parece que de hecho, esto te cuento una intimidad, Sí, sí, dale. después del hecho y lo que sucedió, Carlos bajó al sector L, bajó a la platea baja y habló con los socios que él mantuvo esa discusión. Eso no sé. Con lo cual, Sí. en algún momento, si está convocado Carlos, lo va a saber explicar. Pero Sí. había un menor al lado de Carlos, que es su sobrino, y que sintió ciertas afectaciones, y que por eso Carlos reaccionó. Lo bueno y lo malo lo resolvió Carlos con los socios afectados en el sector L. Eso sí, porque Carlos es una persona de bien que puso la cara. Si estuvo bien o estuvo mal, o lo filmaron en un acto donde quedó mal parado, realmente sé que lo ha sabido resolver. Bueno, antes de seguir ahora con lo que es actualidad, cerramos con lo que fue la gestión. Les quiero sugerir a todos los que están viendo que por favor se suscriban acá a mi canal de YouTube, que le den like a esta entrevista, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.Taliano en TikTok. Si querés dar tus redes, Diego. Diego M. Laxt, el arroba Diego M. Laxt en Instagram, y también me pueden seguir en TikTok y en YouTube y Facebook. Bueno, vayan también a seguirlo. Actualidad, que son 2 o 3 preguntas que te quiero hacer. ¿Cómo ves a Boca para la Libertadores? Como arrancó el torneo local, de manera irregular, Sí. no veo que se haya reforzado. A ver, siento que la gestión Riquelme es bastante mediocre a la hora de planificar la conformación de un plantel, Sí. frente a una temporada con compromisos muy importantes. Te doy un ejemplo. Año 2025, febrero, teníamos que jugar la clasificación a la fase de grupo o a la siguiente fase contra Alianza Lima. Teníamos la expectativa de que lleguen jugadores de mucha jerarquía como Leandro Paredes y no llegaron. Y terminamos en un acto bochornoso del arquero de Boca pidiendo el cambio, definiendo por penales, Cavani errando ese gol increíble en el último minuto y quedamos afuera. Estaba en la cancha. Me parece que vale la pena aprender de los errores. Y me parece que a Riquelme no le gusta aprender de los errores porque no los asume. Y pasa exactamente lo mismo en el arranque de esta temporada. ¿Qué dijo en el canal oficial de Boca? Que en el año 2025 había tenido el mejor libro de pases en la historia de los últimos 10 años y arrancamos la temporada sin incorporaciones. Ninguna de las 3 incorporaciones que hizo Boca, Ascasíbar, Vareiro y Romero, hicieron la pretemporada con el plantel. De hecho, Weigand no hizo la pretemporada con el plantel, Aranda no hizo la pretemporada con el plantel, y así te puedo hablar de diferentes jugadores. Evidentemente, Boca no se preparó para volver a jugar la Libertadores y no se preparó para tener la oportunidad de salir campeón en el primer semestre del torneo local y ya garantizar jugar la Copa Libertadores en el último año de gestión de Riquelme. Yo soy muy crítico de esa planificación. Sí. Antes teníamos el chivo expiatorio del Consejo. El Consejo, después del fracaso del Mundial de Clubes, se disolvió, quedó Marcelo Delgado, pero evidentemente las decisiones de Riquelme son malas a la hora de la conformación del plantel y lamentablemente hoy estamos sextos en la fase regular de nuestro grupo en la liga, estamos lejos en la tabla general para clasificar a la Libertadores y con mucha incertidumbre de debutar en Chile. Está claro que yo saqué el pasaje. Todavía no sé si voy a poder viajar o no, porque no sabemos si jugamos con visitantes. Sí. Que esperemos que la gestión Riquelme lo pueda resolver. Pero más allá de eso, siempre tengo la ilusión, porque soy hincha de Boca y como aliento en todas las canchas, porque ese fue el legado que me dio mi viejo, quiero que a Boca le vaya bien. Ahora, estoy ilusionado como hincha siempre. En términos cualitativos de lo que veo de Boca no me gusta. Y tema ampliación, me estabas contando un poco, ¿vos no crees en el tema de la ampliación? Mirá, es algo que yo estudié mucho durante mis años de la gestión y es algo que
me apasiona porque yo no estudié ni arquitectura ni ingeniería, con lo cual me encanta aprender de los que saben. Me encanta aprender de los profesionales que me pueden dar muchos argumentos sólidos. Y he escuchado a diferentes profesionales que tienen opiniones totalmente diferentes. Sí te puedo garantizar que en discusiones dirigenciales de diferentes ideologías, como yo tuve por ejemplo con Martín Mendiguren, que fue tu invitado también, sí. Terminamos convencidos de que la ampliación es el grado de mayor satisfacción que puede tener el socio e hincha de Boca. Junto con la Copa Libertadores. No. Yo te hablo en términos de la Bombonera. Bueno, eso sí. De la Bombonera, porque vos me podés decir, mira, que quede igual, que sea una cancha nueva, sí, o que realmente haya ampliación. Bueno, evidentemente la mayoría de los socios de Boca quiere la ampliación. Yo en algún momento estudié con otro candidato el proyecto de un estadio nuevo en La Boca. Creía que era lo que mejor le podía suceder a Boca, pero evidentemente los socios de Boca quieren la ampliación. En virtud de la ampliación, ¿qué me gustaría a mí? Como hay tantos buenos profesionales en la Argentina y necesitas de la asesoría del Estado Nacional y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, yo llamaría un concurso amplio, un concurso abierto, un concurso democrático, donde haya un jurado de jerarquía profesional que respalde la preselección de los proyectos finalistas. Entonces, convocaría a todos los arquitectos que están familiarizados con la política de Boca para que se arme un jurado de diferentes ideologías. Convocaría al director de planeamiento urbano de la ciudad, convocaría al presidente de la comisión de la legislatura de planeamiento urbano, sí, porque va a haber que modificar leyes, convocaría al Estado Nacional a través del AVE o a través de un organismo de urbanismo público, y a partir de ahí permitiría que existan y confluyan diferentes proyectos de ampliación, el esloveno, este proyecto que debería oficializar Riquelme, y muchos otros más que han sabido estudiar, y que a partir de estas cuestiones el jurado saque las mejores conclusiones, y de los 3-4 finalistas que van a presentar diferentes arquitectos, los socios puedan elegir con la plataforma Soy Socio el mejor proyecto que quieran. Bueno, yo también para dentro de todo decirte esto, quizás corre por una opinión propia y te la quiero preguntar. Yo pienso que hay cosas de la gestión de Riquelme que son buenas. ¿Vos crees que la gestión institucional de Riquelme es buena? Yo creo que, como toda gestión, tiene muy buenas intenciones en algunos ámbitos. Por ejemplo, hablamos de todo lo que se hizo en términos de infraestructura en la Bombonera. Me parece que es muy, pero muy bueno. Todo lo que es prestación de servicio, mejora en la luminaria, mejora en la visibilidad y la identidad que tiene la Bombonera para con los colores de Boca, mejora en los servicios gastronómicos. ¿No le aumentó una butaca de capacidad? No, sí aumentó. ¿No le aumentó una butaca de capacidad? En la tercera bandeja le hizo la mitad. Eso lo hizo Ameal. Eso lo hizo Ameal. Perdón, mala mía, sí es verdad, porque Ameal y después estaba... Eso lo hizo Ameal. De lo que es hoy, sacó el palco presidencial. Nada más, por eso. Y no solo sacó el palco presidencial y el palco de autoridades, sino que ese palco de autoridades lo transformó en palco de familiares para jugadores. Ni siquiera puso a la venta esos abonos para socios adherentes como vos, o socios activos que quieren su lugar en la cancha. Se lo dio a los familiares de los jugadores. Entonces, en todas esas cuestiones, volviendo al tema Bombonera, creo que hizo bien las cosas. Hay un costado paralelo que yo me pregunto por qué tantas obras recurrentes permanentemente. ¿Qué hay atrás de esas obras? Pero sí apelo a la buena voluntad o a la buena gestión, le saco un muy bien felicitado a la Bombonera. Pero después, contrarrestado a la política de infraestructura de la Bombonera, siento que hoy el socio de Boca es esclavo de la gestión Riquelme. ¿Por qué? Porque sufre ese filtro con discriminación
alevoso que lleva Boca hace 70 partidos de manera consecutiva de local. Y no hay rotación de socios que van al estadio. Es muy difícil que un socio activo pueda lograr ir a la cancha porque nunca va a poder cumplir el 70% de la asistencia. Porque no es rotativo, no es aleatorio, es absolutamente teledirigido. Sí, igual. Para mí, hoy la cancha es la cancha de la militancia de Riquelme. No es los hinchas genuinos de Boca. Bueno, yo ahí digo... Es mi forma de ver las obvio, cosas. obvio. Pero yo lo que digo es... todos los que se quejan del filtro están dispuestos a ir quizás un viernes a las 9 de la noche, están dispuestos a ir un martes a las 7, están dispuestos a ir todos los partidos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si hoy todos los que somos esclavos o víctimas del filtro en las redes sociales o inclusive en el call center de Boca que no muestran los reclamos, están pidiendo a gritos ir a la cancha. El hincha de Boca quiere ir a la cancha. Pero hay que agrandarla también. ¿Y por qué no? Por supuesto. Yo creo que... Pero yo estoy de acuerdo que hay que agrandarla. Sí. Lo que a mí me gusta es que cuando vos lanzás un plan de infraestructura tan importante como la ampliación de la Bombonera, no sea a dedo, realmente esté validado y convenciendo al socio de Boca. ¿Vos viste en algún canal oficial de Boca, sea X, sea Instagram, sea el canal de Boca que tiene en YouTube, algún proyecto oficial con cómo va a quedar la Bombonera, cuál es la expectativa frente al socio, si el socio está de acuerdo o no está de acuerdo, si hay algún estudio de satisfacción hacia el socio? Yo te hago una pregunta. Mirá, son todos trascendidos, por lo menos lo que leí o escuché en algún canal de streaming como el enemigo número 1 que tiene Boca, que es Flavio Azaro, que cuando perdió Boca la final en Madrid puso el escudo de Boca en un cajón fúnebre, ¿no? Entonces, que ahí el presidente de Boca le quiera dar esa nota a un amigo de él que le hizo tanto daño moral a Boca, a mí me parece una vergüenza. Pero eso, cierro paréntesis, te lo digo de esa manera. Hablan de que quieren transformar toda la tercer bandeja, las que son populares y las que hoy son platea, en populares. Sí. Pero hay una ley vigente. ¿Cómo van a hacer para modificar la ley? ¿Cómo van a hacer para que el 75% de la superficie edilicia de la Bombonera esté todo sentado como marca la ley a partir del 1 de agosto del 2027? Y eso es algo que tiene que responder Riquelme. O sea, es muy fácil publicar un render. El tema es hacerlo. Es muy difícil ejecutar ese render cuando nadie te explica qué pasa con la ley, qué pasa con los planos, en dónde van a ser sometidos y aprobados los planos. Hablan de ampliar todo el sector de preferencial y palcos cuando hoy la autorización de la legislatura es de 18 metros y lo quieren llevar a 74. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Presentaron alguna documentación? Está bien, ¿Pidieron los permisos? Pero para las torres y la supuesta cuarta bandeja, tercera vez, como lo quieras llamar, pidieron permiso y está todo firmado para que se haga. ¿Pero le pidieron permiso a quién? A Ferrosur y a la CRNT. ¿Cómo fue el procedimiento? A eso no sé, eso te lo tiene que responder eso. No, te lo respondo yo. ¿Cómo? El procedimiento fue, hay una empresa concesionaria donde pasa la vía. Sí. Le pregunto, ¿a vos te jode si yo te pongo 4 torres y el tren pasa igual? ¿Qué te dice Ferrosur? No, a mí no me jode. Andá para adelante, para que le pregunto a quien me regula el tránsito del tren, que es la CNRT. Ferrosur fue y le preguntó a la CNRT. ¿El tren pasa? Sí, el tren pasa. No, a mí no me jode tampoco. Pero pará, eso no te garantiza que las torres se hagan, porque eso tiene que pasar por las entidades gubernamentales nacionales que son dueños de las tierras. Ni Ferrosur ni la CNRT son dueñas de las tierras de las vías. Después tiene que pasar por la ciudad para aprobar los planos y la marca edilicia del Código de Planeamiento Urbano. Sí. Y eso no está. O sea, yo quiero que a mí me comuniquen los proyectos cuando realmente estén las condiciones dadas. Y todos vamos a celebrar.
demos una vuelta olímpica cuando realmente el proyecto de ampliación de la Bombonera esté aprobado correctamente. No me vendan pececitos de colores. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que como socio de Boca y como dirigente de Boca, a mí me expliquen las cosas. En lugar de invitar a periodistas amigos a difundir los 4 renders que algún software con mucha calibración de un profesional ha realizado, me gustaría que a mí también, como parte de la dirigencia opositora de Boca, o parte como socio activo, socio vitalicio, que soy de Boca, me inviten a participar de conocer de qué se trata el proyecto. Bueno, Diego, la verdad tocamos varios temas. Te quiero agradecer por este rato, dame un descansito. Te quiero preguntar ya para ir cerrando, si vas a jugar fuerte o vas a estar trabajando políticamente para las próximas elecciones. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros, como dirigentes de la oposición, nos hemos reunido con otros amigos que pensamos y sentimos de la misma manera, donde no queremos tener jefes, donde sentimos que todos valemos lo mismo y hemos creado una comunidad, un espacio de difusión para debatir ideas con los socios de Boca que quieran participar y que quieran discutir y debatir con nosotros el futuro de nuestro querido Boca. Entonces, creamos la comunidad Todos Valemos Lo Mismo, donde estamos difundiendo un canal de streaming en YouTube, donde invitamos a socios con diferentes ideologías a debatir y a discutir el presente y el futuro de Boca. Y si soy o no soy candidato, o si mis compañeros de Todos Valemos Lo Mismo somos o no somos candidatos, es una circunstancia y una consecuencia del trabajo y el debate que estamos haciendo con los socios. La verdad que yo pongo a Boca siempre por encima de todo y de todos, con lo cual no quiero discutir el liderazgo de una lista electoral. Quiero discutir el proyecto y las ideas que Boca merece ser realizadas en el futuro para ser la institución más importante de la Argentina, la que lidere o una de las que lidere la hegemonía sudamericana y, por qué no, volver a ser, como fue en la década del 2000, líder en el mundo en términos deportivos y, como te dije anteriormente, en términos de marca. Boca es la marca más importante que tiene la Argentina y no estamos usufructuándola como corresponde. No la estamos posicionando en los mejores lugares del mundo como Boca merece. Para las últimas dos te quiero hacer para ir cerrando. Si fueras candidato a presidente, vamos a suponer en algún momento que creo que es un sueño que tenés, ¿no? Sí, es una ilusión. Bueno, ¿qué crees que hiciste mal siendo pro-tesorero que no repetirías siendo presidente? Yo discutiría públicamente realmente algunas situaciones que sucedieron en la gestión. Me animaría, en ese momento yo tenía un pensamiento de acompañar a quien lideraba, pero si realmente me quiero convertir en mayor protagonista y candidato a presidir el club, tengo que discutir de igual a igual, como quizá hizo Angelici el contrato de Riquelme con Amel. Hacerlo público, hacerme conocido en mis ideas, pero hay tiempo para todo. Yo creo que hay frustraciones que a mí me tocaron vivir en los años de mi gestión. A ver, hablábamos de Madrid, más allá de los motivos, que yo puedo tener una idea y vos podés tener otra, pero ver llorar en el mostrador de la aerolínea que nos traía de regreso a mis hijos en el mostrador, eso es algo muy doloroso. Entonces haría lo imposible para lograr esos objetivos desde el plano dirigencial, porque al final de cuentas los que salen a la cancha son los jugadores. Y ahora te hago una consulta. Yo soy dirigente de Boca y el arquero de la primera de Boca pide el cambio para una definición por penales, no juega más. Yo te puedo decir algo. No juega más. De la misma manera que Riquelme hizo muy bien en sacar a Chiquito Romero porque quiso agredir a un socio abonado a plateísta de Boca, y te lo reconozco que está perfecto haber apartado a Chiquito Romero del plantel,
el arquero que hoy tiene que defender los colores de Boca, renunciando a una definición por penales, no juega más. Yo voy a contar algo. Yo tengo un conocido que es hijo de, y no voy a decir, de uno de los que estuvo en el cuerpo técnico de Gabo. Yo esa historia la conozco. ¿Y entonces? Desde ese día que yo estuve en la cancha, no se lo pude perdonar. Bueno, ahí está, no juega más. No juega más. Por eso te digo, desde el punto de vista dirigencial, haría cosas diferentes, sí, por supuesto. Bueno, a ver. Y a lo que hiciste vos, ¿qué sentí que hiciste mal como protesorero? Así como me contaste las buenas, que crees que se hicieron esa gestión, ¿qué crees que hiciste que podrías haberlo hecho mejor? La gestión de Boca es muy presidencialista. ¿Qué haría mejor? Trabajaría mucho más en el conjunto y trabajaría mucho más en el consenso. Discutiría de manera mucho más profunda las iniciativas y las acciones que hay que realizar para que a Boca generalmente le vaya bien, pero siempre pensando en el socio. No hay que ser egoísta y poner las expectativas personales e individuales de uno por encima de las expectativas del conjunto o de la institución o de los hinchas y socios de Boca. Me parece que tenemos que gestionar para el socio independientemente de la ideología. Por eso soy tan crítico del filtro impuesto por Riquelme, porque el filtro impuesto por Riquelme es para su militancia y no para todos los socios de Boca. Me dejaste el título. Hacé lo que quieras con esta nota porque lo hago de corazón. Ah, papá. Yo pongo el título, igual vos te haces cargo. Diego, te quiero agradecer. La última, me dijiste que la pasaste bien, eso me alegro. Y así como le hice a Polak, le hice a Martín y te hago a vos, de 3 distintas gestiones, quiero que por favor me desafíes a venir acá a un dirigente que estuvo en la gestión de Angelici con ustedes y a un dirigente que está actual ahora. Bueno, me encantaría que... Le tenés que decirme uno de cada uno, ¿eh? No, me encantaría que... A ver, me imagino que el dirigente más representativo de la gestión Riquelme, sacando a Riquelme, es el secretario del club, Rosica. Me parece que... ¿Lo conoces? Sí, tengo el gusto de haber dialogado. Bueno, hace muchísimo que no hablo, creo que la última vez que hablé con él fue en el proceso electoral del 2023. Pero me encantaría, inclusive si te acepta la invitación, me encantaría debatir con él, realmente, porque me parece que es una buena persona. Sí. Y de la gestión Angelici... Rosica, ¿y a quién invitas de la gestión Angelici? No, bueno, a cualquiera que ha sido parte de la gestión, invitarlo a Gribaudo, que fue su secretario general y candidato a presidente, me parece que hablaría... de lo que él siente, porque era 100% riñón Angelici, y me parece que de la misma manera que Rosica puede representar a Riquelme, Gribaudo es el máximo representante de la gestión Angelici. Ricardo Rosica, Cristian Gribaudo están invitados a venir a dialogar. Diego, un gusto. Si llegás a ser candidato a presidente, quizás llame a todos los candidatos, o voy a intentar llamar a todos los candidatos, así que estás invitado para otras charlas. Sea candidato, no sea candidato, sea un socio más, o sea simplemente un acompañante en un proceso electoral, yo voy a estar siempre a gusto de hablar de Boca. Así que perfecto. Aceptada la invitación en cualquier ámbito. Y para cerrar, si les querés decir algo a los socios hinchas de Boca de todas partes del mundo que están viéndote del otro lado, bueno, todo tuyo. Como primer agradecimiento es a mi viejo que me hizo heredar y me delegó semejante pasión, amor y responsabilidad por lo que significa la gestión en nuestro querido club. A toda mi familia, mi compañera de vida y mis hijos, a mis sobrinos, a mis hermanas que me acompañan a la cancha, que son todos ADN Boca y que disfrutamos y sufrimos esta pasión llamada Boca Junior. Y también a los socios de Boca La Causa, que me acompañan permanentemente en todos los procesos y que me acompañaron en las diferentes gestiones que participamos, pero a todos los socios en general. Los invito a sumarse, a debatir, a involucrarse en la vida institucional de Boca, que es apasionante, porque no hay nadie mejor que un socio o un hincha de Boca en defender a la institución
tanto amamos. Así que los invito a todos porque realmente todos valemos lo mismo. Y esperemos ganar la Copa. No, eso ni que hablar, es la ilusión que todo hincha y socio de Boca tiene. Ya tenemos 6 en nuestro haber. Siempre la 7ª es nuestra obsesión, pero sinceramente los invito a que todos valgamos lo mismo, porque somos todos socios de Boca, todos vivimos en este mismo país, todos vivimos en esta misma tierra, así que aguante Boca, carajo. Y que las gallinas vuelvan a la vez. Bueno, es una mancha que no se borra nunca más. Chau gente, los quiero mucho. Chau, chau. Cuídense.